Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este que es el primer arquidiálogo de 2022 del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Hoy contamos con una invitada muy especial a la cual agradecemos abrir este ciclo del año de este proyecto, pues ya muy entrañable que ha desarrollado el Colegio de Arquitectos por muchos años. Hoy tendremos una charla en torno a lo que es el cambio en los espacios con una perspectiva de género. Para lo cual, pues me voy a dar una bienvenida, un nuevo agradecimiento a la arquitecta Laura Olivia Aranda Cortés, presidenta de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas y, pues bueno, gran colega. De igual forma, damos la bienvenida a este arquidiálogo al arquitecto Alejandro Martínez Jaime, consejero de la Vicepresidencia de Actividades Gremiales y Superación Profesional. Sean bienvenidos. Muchísimas gracias, arquitecta Naitzel. Qué gusto estar aquí. Gracias, igualmente. Pues bueno, mucho gusto. Igual, como ya comentó la arquitecta, pues este es el primer programa de varios que vamos a tener este año. Y pues bueno, la parte de que queremos informarles, de tener al gremio informado, como vamos a estar haciendo este programa cada miércoles, pues la intención es dar un poco de noticias que estén como relevantes en la ciudad y también a nivel país. Entonces voy a dar un poco de las efemérides. El 18 de enero de 1982 muere Juan O'Gorman, que es arquitecto y muralista, miembro de la Escuela Muralista Mexicana, autor del mural de la Biblioteca Central de la UNAM. En 1913, justo hoy, en este día, muere en la Ciudad de México el grabador José Guadalupe Posada, uno de los más importantes grabadores mexicanos cuya fama trascendió nuestras fronteras y quien supo captar con realismo la vida cotidiana de México porfirista, y popularizó el personaje de la calavera Catrina que todos bien conocemos. Una de las notas que hemos tenido el día de hoy de los diferentes periódicos es que en la Secretaría de Obras se había hecho una remodelación, una adecuación vehicular y peatonal en la calzada México-Tacuba, lo cual ha creado pues un cierto descontento en algunos tramos porque parece ser que hay un muro en vez de una banqueta. Entonces se solicitó que fuera un poco más de transparente este tipo de proyectos, lo cual se estará haciendo la siguiente semana. También modifican la ruta del Tren Maya para cortar los tiempos. Todos estos links los vamos a estar dejando aquí en este mismo Facebook Live por quien quiera retomarlos un poco más tarde. Pues bueno, vamos a dar la bienvenida y también el inicio de los arquidiálogos. Entonces, empezamos, cortinilla. Arquidiálogos. Un espacio para compartir, interactuar y repensar arquitectura. Invitados y temas relevantes, arquitectas, ganadores de Bienal, jóvenes arquitectos, galardonados, proyectos públicos y privados. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues bueno, les voy a platicar un poco de la invitada del día de hoy. Es la arquitecta Laura Olivia Aranda Cortés. Es la actual presidenta de la Asociación Mexicana de Arquitectas Urbanistas, AC, es la AMAU. Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas de Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México, arquitecta titulada de esta institución con diploma de mérito, becaria de la École Nationale Superior de Arquitectura de París, en Francia.
Es cofundadora de la cooperativa Arquitectura Solidaria y consultora en la integración de la perspectiva de género al diseño arquitectónico y urbano. Su trabajo profesional se ha centrado en la investigación y el diseño transdisciplinario, así como en la planeación y dirección estratégica de asociaciones civiles, entre otras. Sus líneas de investigación son la política del espacio y la perspectiva de género en el diseño arquitectónico y en el espacio urbano. Ha presentado más de 20 ponencias en congresos, foros y seminarios en en distintos estados de la República. Participa activamente en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, el CAMSAM, en Wikimedia México y en la Federación Mexicana de, Urbanitarias, bueno, de la FEMU. Pues demos la bienvenida a la arquitecta Laura. Hola, muchas gracias, Alejandro. Sí, es la Federación Mexicana de Universitarias, FEMU. Universitarias, sí. Estoy acostumbrado a decir a la Federación Mexicana de Urbanistas, entonces me trabé un poco. O de arquitectos, ¿no? Sí, típico. Sí, Pues, sí, sí. pues la intención es que nos cuentes un poco de ti, de cómo, de qué proyectos, en dónde has estado justo asesorando a estas asociaciones civiles, un poco de cómo has llegado a ser ahorita la actual presidenta de la Asociación Mexicana de Arquitectas, ¿no? Sí, claro, pues fue un devenir, yo creo que todo empezó a partir de mi tema de tesis, ¿no? En la Facultad de Arquitectura. O sea, primero pues tenía esta primera formación social política, ¿no? Posteriormente estudié la licenciatura y en la tesis me enfoqué sobre todo a temas un poco desde la escala urbana. Y ahí fue cuando pude juntar justo estas dos disciplinas, ¿no? Desde la administración pública, la gestión de construcción, todas el mapeo, las capas que hay que revisar de indicadores para entender un territorio. Y eso también me hizo inclinarme a tomar mis prácticas profesionales con la doctora Estefanía Chávez Barragán, que en paz descanse, y quien recientemente cumplió 2 años de que pues, se nos fue. Y bueno, como sabrán, ella pues es una de las precursoras de la carrera de urbanismo en la UNAM, ¿no? O sea, la segunda de México después de Aguascalientes. Y ella fue la que me iba como permeando de toda esta pues perspectiva de género en el espacio urbano. Y ella decía de géneros, de personas, ¿no? Siempre era una mujer que iba como adelantada a sus tiempos siempre, ¿no? Entonces, ella ya veía la integración a partir de esta visión de las mujeres, pues de otros grupos de la sociedad que usualmente no son muy tomados en cuenta a la toma de decisiones públicas, como lo son las y los niños, las adultas, personas adultas mayores, personas con discapacidad o con un origen étnico distinto. También se atraviesa en esta interseccionalidad, pues también la clase, varía, ¿no? Entonces, pues ella fue la que me dijo, oye, vente a MAU, somos un grupo de arquitectas, de urbanistas, y pues exacto, pude conocer a un grupo extraordinario de mujeres que son cada una, pues, tan comprometidas con lo que hacen, ¿no? En sus múltiples disciplinas, porque también es eso, ¿no? La MAU es una organización multi y transdisciplinaria. Y pues bueno, yo ya venía de trabajo en organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad, de la responsabilidad social empresarial. Entonces, pues, o sea, como que hice clic inmediatamente ahí en la MAU, ¿no? Porque todas también, a muchas, o sea, AMAU surge desde la docencia, desde la academia, surge en la academia. O sea, la organización tiene 52 años aproximadamente. Fue en el 69 que empezaron unas jóvenes estudiantes a reunirse y a comentar, ¿no? O sea, simplemente ya salían
fuera de su casa y fuera de la escuela y fuera de aquellos lugares permitidos por el establecimiento del status quo de género, ¿no? Que es el patriarcal, en la que las mujeres usualmente van a casa exclusivamente, ¿no? Ahora sí que ya estoy empezando a entrar en materia, pero bueno, antes de empezar con esa parte, pues así fue, ¿no? Poco a poco, pues entré en un seminario en 2014 justo, que hizo la MAU en la Pero tú ya facultad. habías egresado, o sea, Ya, también. bueno, sí, bueno, es que uno entra desde estudiante ahí casi. Sí, sí. O También sea, eso desde sería bueno estudiantes saber y ahí, desde. sí, o sea, muchas entramos desde estudiantes, ¿no? O desde pasantes, o de recién egresadas, otras también entran ya, pues o sea, ya profesionalmente desarrolladas, ¿no? Así que varía. Pero Sí. muchas venimos que conocimos a la otra Estefanía que daba clase en la facultad y por ahí nos ligaba, ¿no? Como desde estudiantes. eh, y por eso vas también agarrándole como ese amor a la asociación, ¿no? Por ejemplo, si ahorita alguna estudiante que quiera involucrarse, o sea, ya puede, o sea, puede Claro. hablar y decir, ya quiero estar ahí, Sí, trabajar sí, en cuestión de totalmente. perspectiva de género, lo que sea. Claro, o sea, es que, claro, o sea, la perspectiva de género es algo que se va deconstruyendo, ¿no? Entonces, no nacemos las mujeres y los hombres sabiendo de esto, sino que lo vamos aprendiendo y sobre todo es esta labor de deconstrucción de los paradigmas, ¿no? De lo que decía Michel Foucault, la ruptura epistemológica, o sea, romper con tus prejuicios de lo que es normal, de lo que es universal, de lo que está bien, de lo que está mal, y reconsiderar todos los conceptos, por ejemplo, que tienen que ver con un rol de género tradicional, y pues las estudiantes pueden saberlo o pueden no saberlo. De todas maneras, aquí lo que hacemos no solo es hacer esta reflexión en estos temas, sino también impulsar a las jóvenes y a las no tan jóvenes a que se les vea su carrera, que sea visible su trabajo, sus opiniones, y justo por eso usualmente siempre hacemos congresos, seminarios, tenemos una revista digital, hacemos conferencias, también compartimos este conocimiento entre nosotras a manera de un programa de formación interna. Y también ya lo hemos hecho con el público en general, en un curso taller que todavía la pandemia nos dio chance de realizar en 2019, sobre herramientas para un medio ambiente resiliente y sustentable, porque el tema ambiental es también una de las prioridades para las compañeras de AMAO. ¿Desde cuándo se creó la AMAU? Como ya dije hace poco, pues en el 69, ¿no? En el 69 empezaron estas jóvenes estudiantes a reunirse, a estar fuera de los roles tradicionales y tener un espacio que no sea tal cual la escuela, porque nos platicaba justo su fundadora, la doctora Estefanía Chávez, que pues en esa época el barrio universitario pues solo era para los compañeros, ¿no? Varones. Las mujeres no estaba bien visto que estuvieran, por ejemplo, en el barrio universitario, haciendo vida social en el espacio público, sino que tenían que reunirse de otras maneras, ¿no? En un seno más íntimo. Y digamos, este grupo continuó reuniéndose, integrando nuevas compañeras al círculo. Y así fue como ya pasado el tiempo, establecida la licenciatura de urbanismo, pues ya adopta el nombre de AMAU, ¿no? Porque antes pues era como una asociación de arquitectas mexicanas, Sí. Y ya luego viene el urbanismo, entonces ya se cambia la sigla a la U, y en el 2000 es cuando ya tenemos la constitución legal, Ya. como AMAU. Y ya se consideraba, digamos, un grupo feminista. No. ¿Cómo surge y después cómo va esa transición, ¿no? O sea, como los proyectos y cuando nace el concepto de tal vez arquitectura o urbanismo feminista, ¿no? Pues mira, si te das cuenta, en realidad son conceptos
relativamente recientes, ¿no? O sea, el feminismo, pues sabemos que como tal empezó a designarse hacia a partir de los estudios de género, ¿no? Pero primero vinieron los estudios de género, entonces es un proceso histórico que en realidad empezó pues muchos siglos atrás, en realidad, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, lo rastreable, puede ser la Declaración de los Derechos y de las Mujeres como ciudadanas, en el momento en el que en Francia se estaba haciendo pues esta relación de derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Entonces, ahí Olympe de Gauche observó que pues no estaban incluidos en este derrocamiento del sistema, pues las mujeres, ¿no? ¿Qué onda? Hizo el símil un par de años después de también este listado de derechos ciudadanos de las mujeres, y entonces al final terminó en la horca, ¿no? Entonces, históricamente ha habido varios esfuerzos por ir visibilizando las diferencias que da esta división de género por sexo, porque tampoco Ok. no crees que siempre fue así. O Ujú. sea, eso es algo que hay que empezar a platicar. Pero regresando a tu pregunta, pues no siempre, ¿no? O sea, al principio solo, o sea, porque es importante, el feminismo es un posicionamiento político, entonces no naces con él, te lo vas formando, te lo Ujú. vas formando. Ujú. Entonces, pues muchas generaciones dentro de AMAU, pues claro que responden a lo que se ganó en el pasado, como ir a la escuela, como tener derecho al voto, como poder ya tener una paridad representativa a nivel político, etcétera, ¿no? Pequeñas luchas que se van ganando, pero eso que lo reconozcas y que hagas uso de ello tampoco te deconstruye como feministas. Es un trabajo interno, ¿no? Que siempre, sobre todo en los últimos años, estamos intentando traer a la palestra digital, ¿no? O sea, comentemos esto porque, ok, usamos los derechos ganados por las feministas del pasado, pero contribuyamos, sigamos contribuyendo al diálogo, ¿no? En este sentido. Ujú. Ok. Oye, y cuéntanos un poco de los proyectos que has hecho personales, ya tal vez dentro de la MAU, o en este tiempo en el que ya estuviste un poco más relacionado con estos temas donde ya involucrabas alguno de estos sesgos de diseño, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso también, digo, antes de llegar a ahorita a liderar la A la asociación, ¿no? materia. Eh, pues mira, originalmente, te digo, yo estaba también metida en temas de gestión urbana y ahí me encantaba porque era cuando se metía el tema de la administración pública. Creo que mi vida en el tercer sector siempre, o sea, al principio sin querer, siempre ha estado presente, ¿no? O sea, el estar en asociaciones civiles, ser voluntaria en múltiples instancias, sobre todo más las ambientales y también las de la libertad del conocimiento en Internet, como por ejemplo a través de Wikimedia y Wikipedia. Eh, También, ¿no? En fundaciones donde hemos podido impactar en comunidades pues que necesitan más atención, ¿no? Estuve en la Fundación Mundo Joven hace unos años Ujú. y a partir de ahí, pues teníamos como un programa de formación para específicamente este sector y ahí ya teníamos el tema de género porque veíamos que pues las mujeres son predominantemente las que más abajo están en esta desigualdad que todas y todos vivimos cotidianamente, ¿no? Ujú. Después de esto, ya viene el poder estar de tiempo completo en la MAU, y pues ahí empezamos justo retomando nuestros objetos sociales, ¿sabes? O sea,
el impulsar a las mujeres en su desarrollo profesional, empezando por empaparnos de la administración de proyectos, ¿no? Por ejemplo, donde es una metodología que nos ha servido mucho para ir justo liderando proyectos y concluyendo proyectos, ¿no? Como por ejemplo, te digo, la revista, que pues este año en septiembre estaría cumpliendo 3 años, Qué bien, y que, felicidades. gracias, sí, pues es un gran esfuerzo, ¿no? Porque justo buscamos dar una plataforma para que esas mujeres que usualmente son las que se intimidan más en meter una convocatoria o sea, por ejemplo, este tema de el síndrome del impostor también lo tenemos como muy, muy marcado, ¿no? Entonces, AMAU busca impulsar a que se profesionalicen aún más, desde la dirección de proyectos, desde la escritura, que publican artículos, visibilizarlas, a través de también hacerles sus artículos en Wikipedia, por ejemplo, cuando es un perfil de alta envergadura, como por ejemplo la doctora Estefanía Chávez Barragán, o un montón nuevas también que hay, ¿no? Y que necesitan que se hable más de ellas en el ámbito de comunicación, para que también la gente pues las vaya identificando, vayan también reconociendo sus perspectivas. Sí. Oye, ahorita Y tocaste nada más antes sí, haciendo un adelante. paréntesis, del síndrome del impostor, o sea, ¿qué podríamos hacer como, porque sigue sucediendo, ¿no? Y tal vez Sí, va a ser inevitable, pero pues ¿cómo, esperemos que no. cómo hacer, o hacer como algún tipo de comentarios o forzar a que no suceda, ¿no? Y pues en una de Mm, esas también si Amau pudiera apoyar en eso, ¿no? O sea, claro. qué pudieras decir sobre eso? Es que es todo un tema que tiene que ver justo con, vuelvo a lo mismo, ¿no? Con el tema de género. Mira, si me permites entrar un poquito ya en materia, porque pues ya van varias veces que lo estamos mencionando, pero no Sí, hemos dicho qué es el género, ¿no? Entonces, sí, adelante, eh, adelante. el género es una construcción cultural que va transformándose a lo largo del tiempo. O sea, no es lo mismo el género hoy a el género en Mesoamérica y aparte en qué parte de Mesoamérica, porque en Aridoamérica también pasan otras cosas, o sea, y no es el mismo, o sea, ¿me explico? Pero digamos, a grosso modo, el imperante en los últimos milenios en lo general, ¿no? Quien al final ha decidido instaurar el esquema a nivel, pues prácticamente global, es aquel en el que se basa en las diferencias. O sea, el tema del género no siempre fue como lo conocemos. Hubo una época en la que, por ejemplo, está la antropóloga Margaret Mead, quien identificó distintas sociedades en donde la diferencia entre lo femenino y lo masculino no estaba designada por el sexo biológico, o sea, tus genitales con los que naces. No todas las sociedades se basaban en eso, sino que, por ejemplo, algunas eran por preferencia sexual, por orientación sexual, otras por otros comportamientos. Entonces, no existía tal cual en todas las sociedades a nivel universal. O sea, es que eso de universal y normal hay que tomarlo siempre con pinzas, ¿no? Con pinzas. Igual lo neutral, igual lo neutral. Entonces, hubo sociedades donde, por ejemplo, había hombres que se vestían de mujer y que podían tener actividades tanto en el espacio privado como en el espacio público, y en el espacio público tanto como chamanes como guerreros. O sea, no era esto de, ay, no, es que tú eres hombre, tú no te puedes vestir como mujer y viceversa, ¿no? O sea, no necesariamente tenía que pasar esto. Esta dicotomía, esta separación de esta dualidad y de esta unidad se vio mucho más marcada a partir, por ejemplo, de la subida de la religión católica, por ejemplo, ¿no? O sea, pero también puede venir desde mucho más atrás en la conformación de la familia como lo conocemos hoy, que eso es mucho más atrás. Entonces, Claro.
sí, digamos, a partir de estos principios ideológicos se va haciendo un control de los cuerpos. Entonces, en el actual, en el hegemónico, en el que impera, todavía hasta el 2022, pues se basa en estas dicotomías, ¿no? Y una binariedad por principio, hombre o mujer, o sea, no hay Sí. intermedios, ¿no? Los intermedios o la diversidad no entra acá. Entonces, o sea, ya estás fuera del sistema. Entonces, si no entras en estas dos cajitas, y aparte estas dos cajitas, te digo, se basan exclusivamente en los genitales de las personas y tienen una relación que no es de unidad y de complementariedad, como por ejemplo en otras culturas, sino que es de distinción jerárquica, y eso es lo principal, ¿no? Cuando hay una jerarquía, entonces hay una exclusión, porque arriba hay alguien. Entonces, a partir de estas distinciones que se van haciendo en todas las esferas, ¿no? Desde la psicológica con los mandatos de género, la legal, la económica, la cultural, la política, obviamente en los espacios también se da. Entonces, todos estos indicadores que te estoy comentando, pues son lo que da estructura a un status quo en particular, que hoy es el patriarcal y que se basa en esta jerarquía. Y jerarquía no solo entre hombres y mujeres, sino también entre los mismos hombres. O sea, es esta organización de siempre el jefe, el padre, ¿no? O sea, esa organización de tener siempre un superior es parte de esta perspectiva. Entonces, te digo, igual en el tema psicológico se basa mucho a partir de los estereotipos de género. Entonces, en estos estereotipos de género está, por ejemplo, el que el hombre debe ser el fuerte, y en este esquema, te digo, la dicotomía no solo es fija, sino que también es a veces contrapuesta, o sea, fuerte, débil, decidida, indecida, o sea, no da decisiones, segura, insegura, autonomía, dependencia, acción, pasividad, ¿no? O sea, por ejemplo, proveer, depender. Entonces, todos esos atributos que se espera de los hombres y de las mujeres desde que están en la panza de sus madres, ¿no? Con esta segmentación, por ejemplo, de colores, ¿no? Bueno, el azul, al menos en la época actual, pues para los hombres, el rosa para las niñas. Y entonces, a partir de esa separación de colores, pues ya empiezas a hacer también la separación de las actividades, ¿no? Del trabajo, de los roles. Y te digo, en este tema de que las mujeres deben ser inseguras e indecisas y demás, este tema del síndrome del impostor nos pega doble, ¿sabes? Porque desde que eres niña te están metiendo el tema de calladita te ves más bonita, tú ¿no? Y entonces ese tipo de cosas que van jugando en nuestra contra, en esta concepción pues de la vida, porque ya a partir de los años 70 las mujeres empiezan a salir más de sus casas para trabajar más en el espacio público, y entonces viene como esta adaptación tanto de las mujeres a la actividad remunerada, pero no ha sido tampoco a la inversa, ¿no? De los compañeros a los trabajos en casa. Entonces, estas separaciones de pensamientos también se va manifestando en la división del trabajo. Esta división del trabajo, pues la mujer a las áreas reproductivas, el hombre a las áreas productivas. Y entonces, unas son no remuneradas, pero la otra sí son remuneradas. Y aún así que sean remuneradas, hay una gran diferencia entre las mismas remuneraciones, ¿no? O sea, al final no es un esquema justo para casi nadie, o sea, en realidad, ¿no? Y bueno, a partir de esta separación de trabajos y de roles, también vienen las separaciones de los espacios y de los tiempos. Entonces, por eso tradicionalmente a las mujeres se les relaciona con la casa, el espacio íntimo, el espacio de los cuidados, y usualmente al hombre aquel espacio abierto, el espacio público,
usualmente se usa más en sus actividades la escala monumental. Y en cuanto a los tiempos, pues aquí hay varias cosas que hay que comentar, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las labores domésticas, en esta carga de trabajo a las mujeres, porque ahora la remunerada, si bien tienen remunerada, ¿no? La del cuidado de los hijos, la segunda, si es que tienen hijos, si no, aplican la de la familia, padres, tíos, etcétera, abuelos. Y también está la tercera jornada, que son como todo el mantenimiento del hogar y de la vida. Y ahora con COVID, pues se sumó la de la coeducación, o sea, 4 jornadas laborales en las mismas 24 horas del día. Entonces, aquí tenemos un déficit de tiempo considerable, que es también un impedimento para que las mujeres participen más en las actividades públicas o sociales, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tienen que atender la segunda, la tercera y a veces hasta la cuarta jornada. Entonces, andar, digamos, ya en la política, pues solo las privilegiadas, o andar, no sé, dedicándose exclusivamente a la investigación o a su trabajo. O sea, al final hay un privilegio que también no todas, desgraciadamente, tienen por esta falta de corresponsabilidad en casa, sí, también de los compañeros, ¿no? Y te digo, lamentablemente, México es el segundo país del mundo donde las mujeres invierten más tiempo en estas actividades no remuneradas, ¿no? Y eso es, pues, bastante digno de comentar, porque, pues, nos pone un poco en retraso en general, ¿no? En general. Porque, claro, te digo, o sea, el hecho de que estas mujeres estén absorbidas en estas jornadas porque no hay una corresponsabilidad, impacta mucho en una sociedad, sobre todo, por ejemplo, en la mexicana, en la que la mitad de las mujeres más los hombres menores de edad, los hombres adultos mayores, formamos el 72% de la población en nuestro país, el 72%. Entonces, esta visión que la mujer tiene por el tema de los cuidados, ¿no? Por esta designación del rol de los cuidados, pues no está tomándose en cuenta, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pues a lo mejor para hacer ciudad y para hacer las modas en la arquitectura y demás, pues sí se toma, aunque sea ese 28% de hombres en edad productiva, pero pues ni así en realidad, porque todavía les atraviesa el tema de clase, de colonialismo, y entonces se va reduciendo realmente quienes sí están tomando las decisiones de cómo se hacen las ciudades y cómo se hacen los espacios. Y hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en este tema de las ciudades, pues las actuales están hechas para un modelo de eficiencia, de movilidad, pero también de una sectorización de la ciudad. O sea, de decir, bueno, pues vamos a invertir en el mercado, ¿no? Porque finalmente estamos ahorita en una sociedad de mercado. Entonces, el dinero es el que manda, y entonces la ciudad se va a hacer conforme a eso. Y entonces, ahora sí, pues, y bueno, ahorita cada vez menos, ¿no? Eso ya también ya es un paradigma que se ha estado cuestionando en los últimos años, el hecho de que la educación esté aquí, el trabajo esté acá, la industria esté aquí, o sea, como muy segmentada en la ciudad, y entonces toda esta movilidad se vuelve como un caos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que las ciudades están hechas para el auto? O sea, un poco reforzando esta idea, ¿no? Y que al final las mujeres y las personas a las que nos toca cuidar en este esquema, pues terminamos padeciendo las ciudades, ¿no? No viviéndolas, las terminamos padeciendo. Sí. ¿Por qué? Porque en esta división del trabajo, vemos que los trabajos remunerados, al menos hasta antes de la pandemia, pasaban en lugares muy específicos como en las oficinas o la industria, ¿no? Y entonces iban del tejido habitacional a su trabajo en un movimiento pendular, y estos trabajos predominantemente están desarrollados por los hombres. Por eso también en las familias, si se compra un auto,
se le asigna al hombre porque es el que más lejos va, ¿no? Usualmente. Sí. Entonces, y las mujeres, pues, si no tienen un trabajo remunerado, pues es de la casa, dejar a los niños, de los niños, a ir, pues, a lavar o al súper o a cuidar a la abuelita, regresan, luego van a la papelería y luego regresan por la ropa, etcétera. Entonces, hacen una serie de movimientos cortos usualmente porque son tantos y todas estas jornadas encima, pues tienen que estar movimientos pues cercanos a la vivienda o cercanos a la escuela, ¿no? Entonces, por ello se dice que las mujeres nos movemos de manera poligonal en las ciudades y es cuando también las mujeres tenemos más, usamos más el transporte público, ¿no? Por este tema. Y también usamos más los servicios y el equipamiento público. Usualmente no solo para nosotras, sino también para llevar al médico a familiares o a llevar a la escuela a las y los hijos, ¿no? Y entonces también somos esas principales usuarios de los equipamientos que a veces lo que hacen en las ciudades es ponerlos lejos en un lugar todos juntos, como, ay, la ciudad judicial, o la ciudad de la salud, o la ciudad de bla, 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 ¿no? Y entonces eso termina siendo como que tengas que hacer un trayecto más largo, pierdas más tiempo, no es como óptimo, ¿no? Justo hablar de esta perspectiva de género en el urbanismo, pues es cómo se resuelve el día a día, cómo se resuelve la cotidianidad. O Sí, sea, justo ¿no? como lo vas comentando, tra- lo trato de ver como si fuera un problema de usos de suelo. O sea, porque, Empieza un poco por ahí. ¿no? Ajá. Porque Exacto. justo es lo que genera que haya, tú puedes generar un centro de barrio o puedes generar un espacio de vivienda, uso mixto, en donde pueda haber guarderías, escuelas cerca a cada 20 cuadras, si hablamos de estas Servicios ciudades, administrativos. de los 15 minutos, en donde un rol no tenga que salir del hábitat, ¿no? O sea, que es en donde pudiera entonces tener un poco más de equidad y justo no tener ese desbalance completo en donde el proveedor de la familia nuclear se va o se sale todo el día y llega hasta la noche. Entonces quien se encarga de todo pues es el otro rol femenino, ¿no? O sea, creo que justo son esas dos cosas lo que la verdadera problemática, ¿no? O sea, que no están bien distribuidos los usos de suelo y por otro lado la parte, pues justo de la no equidad, ¿no? En donde, Claro. en donde no damos, o no nos ponemos en los pies del otro y tenemos un balance dentro de la misma familia, ¿no? Exacto. Exacto. Es que todo esto empieza desde la familia, ¿no? Desde ahí empieza. Ujú. Entonces, y en efecto, quien va al final determinando todo lo que es como la escala urbana, pues sí, es el uso, ¿no? O sea, a ver, tienes un espacio, ¿a qué le vas a dedicar? ¿Qué actividades vas a hacer ahí? ¿No? ¿A quién van a atender esas actividades? O sea, ha habido casos donde ciudades donde la universidad, el nuevo campus, lo alejan lo más que pueden porque fue el terreno más barato, ¿no? En una ciudad súper peligrosa como por ejemplo Ciudad Juárez. Entonces, no, el nuevo campus de la universidad lo mandaron, pero, o sea, casi lejísimos, o sea, en medio de la nada, en medio de la nada. Ujú. Y entonces, bueno, ¿qué va a pasar con toda esta gente, no? Exacto, cada vez empieza a tener menos oportunidades de seguirse educando, de seguir procurando su salud, de seguir ejercitándose, de seguir respirando aire puro, limpio o lo más limpio posible en una ciudad, porque no hay espacios verdes, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se va, qué se va a hacer con el uso? Siempre es como un poco la base. Por eso se dice que hacer este tema de usos mixtos en la medida que sean compatibles, claro, pues contribuye, ¿no? Contribuye. Y ahora, ¿cómo esto va ligado a la sustentabilidad? Que me gustaría que hablaras un poco de eso, ¿no? Bueno, hacia la sostenibilidad. Eh,
aparte de justo de lo que hablabas, ¿no? Si hay una universidad a cierto rango que aparte tiene un buen nivel de estudios y aparte es privada, entonces la gente quiere ir allá, pero pues solamente pueden cierto tipo de nivel económico. Entonces, si no tienen carro, si no tienen dinero para poder ir, pues justo empieza pues, a tener rezagos en la misma ciudadanía, ¿no? Claro. ¿Cómo también la visión de género va ligada a a la sostenibilidad? Pues mira, si hablamos de que esta sostenibilidad es partir de los pilares de el ambiental, el social y el económico, eh, casualmente, por principio, he sabido que usualmente son las mujeres las que están más en estos temas. Ujú. Entonces, porque igual por este sentido como de cuidado también, ¿no? O sea, porque no solo es el cuidado de los seres humanos, sino también es el cuidado a la vida. Entonces, este cuidado a la vida incluye plantas, incluye animales y es entender que somos parte de la naturaleza, ¿no? O sea, las mujeres menstruamos la mayor parte de nuestra vida y entonces empezamos también a identificar ciclos de la naturaleza, ¿no? No solo en nuestros cuerpos, ¿no? Simplemente observando que a lo mejor cada luna Claro, llena, etcétera, ¿no? Entonces, o están sea, más ligadas estamos más ligados a los ciclos naturales claro, de la vida. sí, por supuesto. Y quizá también aquí hay que comentarlo, puede ser que justo todos estos estereotipos patriarcales pues hacen que los hombres se alejen de su propio ciclo, Mm. ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que ser los valientes, tienen que ser los que se encarguen de las mayores responsabilidades, etcétera. Y entonces hay mucha presión también de ese lado y es una pregunta que también quisiera hacer al público y a ti, claro, Alex. Mm. ¿Ustedes cómo perciben que estos mandatos de género afectan sus vidas, ¿no? O sea, por ejemplo, no ser el padre ausente, ¿por qué? Porque te la pasas trabajando todo el tiempo fuera para un sistema que luego es aparte injusto, ¿no? Entonces, y que te estás perdiendo justo ver y disfrutar el ciclo de tus hijos, ¿no? De vida. Ujú. Entonces, o sea, sí hay como, y que los hombres no lloran y entonces tienen una serie de problemas de salud cañones Sí, porque claro. se están absorbiendo todas las emociones, pero Ujú. no pueden mostrarse débiles, no pueden llorar, no Ujú. pueden sentir dolor y entonces por eso tampoco van al médico y entonces se hace como una bola de nieve, ¿no? Que también les juega en contra. Ujú. Además de que en temas, por ejemplo, de violencia, el sistema patriarcal es violento con todo el mundo. O sea, porque justo en esta jerarquía, ¿cuántas veces no hemos visto bandos de cárteles religiosos o de cualquier otro tipo de grupos que se quieran sentir uno más que el otro y entonces se hace la guerra, ¿no? Y Sí, también mueren hombres, o sea, mueren más hombres por manos de otros hombres. sí. Entonces, Ujú. Pues mira, o sea, yo también me gustaría que habláramos un poco de la cuestión de LGBT, ¿no? Que también claro, es importante y va muy relacionada con todo esto, y más justo con lo que acabas de cuestionar. O sea, en realidad también desde, pues no sé, yo no sé desde hace cuánto, pero me empecé a enterar de hace unos 5 años para acá, que empiezan a ver estos grupos de masculinidades, de hablar entre hombres, pero justo de estas represiones de lo que existe en la sociedad hacia el hombre, ¿no? Hacia la masculinidad. Lo que quiere decir es justo eso, ¿no? O sea, cómo desde chiquitos, o sea, si tú tienes una preferencia sexual gay, no lo puedes decir porque o te bulean y ya valió tu parte, o sea, si tú tienes es un, estigmatizado, ¿no? sí, o sea, un carácter en donde no te vas a enfrentar, entonces a la sociedad, pues entonces empiezan a reprimirte y a reprimirte hasta que entonces tal vez se acaban con tus estudios y con tu futuro de vida, O ¿no? con la vida, o con la Ajá, vida. o con la vida, y no solo en esa parte de gay, ¿no? E igual, o sea, del ser machito, del tener que mantener a una familia,
porque tú eres el hombre y porque así tiene que ser. Entonces, estas charlas en donde pues, también se ha venido como ocultando por mucho tiempo entre los hombres, pues también empiezan a salir no tienen nada que ver con que tengas una orientación sexual o preferencia sexual distinta a la heterosexual, ¿no? O sea, puede ser una persona heterosexual y también tener este tipo de represiones. El punto es también hablarlo y cómo también implica y tiene que ver con el feminismo. En realidad, eso es feminismo. Una persona, un hombre heterosexual pudiera buscar una equidad de género, que es lo que busca el Claro. feminismo en realidad, ¿no? Pues mira, y aquí todavía, o sea, siempre en conceptos hay muchas opiniones, ¿no? Digamos, hay una distinción aún entre esta equidad y esta igualdad. Entonces, digamos que estamos ahorita en un momento donde hay una desigualdad fuerte entre hombres y mujeres, ¿no? Ujú, Entonces, aquello que es equidad es como que ayuda un poco a subir el nivel, ujú, pero la ideal es tener los mismos derechos ante la ley, ujú, las mismas libertades ante la ley ujú, y que un sistema te garantice el ejercicio no violento de tus derechos y de tus libertades y tus responsabilidades, ¿no? Entonces, y tener una igualdad de oportunidades, porque así, o sea, imagínate, una pareja que a lo mejor sí heterosexual o en dado caso, por ejemplo, lesbiana, donde de por sí hay una brecha salarial considerable en nuestro país, esto va afectando cuando se unen más dos mujeres, ¿no? ujú, Y ahora imagínate un escenario distinto donde esa brecha salarial no exista, ¿no? ujú, Y donde entonces también la carga de responsabilidad se le baje al hombre en ese sentido, porque las mujeres entonces también reciben una remuneración justa por su trabajo, ¿no? A ujú. igual trabajo, igual salario. Claro. Entonces, o sea, eso también ayudaría a que las tensiones en parejas se vayan disminuyendo. Exacto, y es como una ayuda mutua, ¿no? O sea, ya no es Claro. quien carga, ya no es el hombre completamente quien carga la actividad económica, entonces ya no tiene que estar todo el día afuera, y asimismo la mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues pudieran también hasta tener una mejor relación en pareja si es Claro, que se ven más tiempo, totalmente. ¿no? Yo siempre he creído eso, Alex. Siempre he creído eso. Que la vida en pareja se hace mucho más llevadera y mucho menos problemática cuando hay una corresponsabilidad, Ujú. Sí, ¿no? También, concuerdo. o sea, tanto en igualdad de salarios y de ingresos a casa, a la economía familiar, por un lado, más súmale una corresponsabilidad de las tareas en casa, Ujú. yo creería que todas las parejas serían mucho más felices, Sí. ¿no? Porque así las mujeres estarían menos estresadas, Ujú. menos ocupadas, menos cansadas y estarían como, pues, más relajadas hasta ese Ujú. sentido, ¿no? Y los hombres tendrían más empatía con Sí. todo lo que conlleva administrar y mantener un hogar y una familia, ¿no? Sí, claro que también hay algo que no podemos ocultar, ¿no? O sea, la parte de que las mujeres, como también tienen este ciclo natural menstrual, que son las personas que cargan a un ser para dar a luz, también los hombres, pues finalmente y pues naturalmente son más fuertes, ¿no? O sea, hay cierto tipo de trabajos que Yo lo pudieran hacer diría los por hombres y otros cuerpo, no. ¿sabes? Yo más que por aparato reproductor, yo más bien lo vería como por cuerpo, Claro, sí, sí, porque por no todos fuerza, los ¿no? hombres Ajá. son ni altos ni fuertes, ¿no? Y Ah, no todas claro. las mujeres son pequeñas y delicadas. O sea, Sí, sí, sí. digamos que dentro de, ajá, por eso volvemos al tema, ¿no? De que este sistema dice que es por tus genitales, ¿no? Ujú. Que cabes en una canasta o en otra, Sí, pero en sí. realidad es un poco como volver a esos conceptos anteriores de una fluctuación Ujú. que depende a lo mejor más de comportamientos o a lo mejor de los cuerpos en sí, ¿no? Porque igual, pues ambos tenemos las dos hormonas, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, y bueno,
unos tienen más de una, otros tienen más de otra, pero en esos tener más de una y más de la otra, no todos los hombres tienen el mismo nivel de testosterona y no todas las mujeres tienen el mismo nivel hormonal, ¿no? O sea, Sí. de estrógeno. Entonces, ahí en esos rangos, pues también puede que pues tu cuerpo no sea el ideal de la fuerza, ¿no? Y seas Claro. hombre. Sí, y más justo en este tipo digamos, como academias o, digamos, estudios profesionales que son de la economía creativa, la economía naranja, ¿no? Que no implica, sino simplemente la creatividad. Hablamos de la arquitectura, del diseño, del cine, de todo esto que en realidad tiene que ser y tendría que ser un salario exactamente igual. Hablando de que la arquitectura está dentro de este sesgo, me gustaría que que nos pusieras un ejemplo, ya que nos quedaron muchos conceptos muy claros. ¿Cómo es un ejemplo de un mejoramiento de espacio público o de arquitectura con visión de género, ¿no? ¿Cómo, y si has estado involucrada? O sea, cuéntanos algo de eso. Pues mira, ahorita que mencionas ya, digamos, cómo todo esto se va materializando en el espacio, es súper interesante ver cómo realmente a partir del diseño espacial puedes mejorar vidas o entorpecerlas, ¿no? O coercionarlas a que hagan una u otra cosa. Por ejemplo, un ejemplo que pongo muy seguido en el tema de la manipulación de los cuerpos a través de los simbolismos generados por un espacio es el monumento a la bombilla, a Obregón, perdón, a Álvaro Obregón en la bombilla. ¿Lo ubicas? Claro. Sí, claro. Bueno, para quien no lo conozca, es casi Insurgentes. como un basamento piramidal, ¿no? Donde arriba está el dios. Es que aparte tiene como toda una lectura simbólica en sí mismo el monumento, ¿no? Entonces tú subes una escalinata, llegas a la parte donde está la escultura Obregón, grande, imponente, en bronce, pero antes o sea, tú entras por aquí, hay un pretil redondo que da al nivel inferior y aquí está la escultura de Obregón, ¿no? Entonces, en este pretil redondo, por el simple hecho de estar ahí, justo en el centro, y que te da hacia abajo, pues naturalmente, o sea, en la psicología humana, la curiosidad siempre está en nosotras y nosotros. Entonces tú entras, ves ese círculo, vas y te asomas a ver qué hay allá abajo y estás haciendo reverencia, ¿no? Al Dios. Estás inconsciente, o sea, inconsciente. Entonces el espacio puede ir manipulando consciente o inconscientemente, Órale. ¿no? A las Sí, personas. En este caso fue un caso, pues, sí, consciente, sí, pero claro. en términos, por ejemplo, usuales de hacer ciudad, es un poco inconsciente al momento en que no se está visibilizando que también hay una diversidad de personas y de cuerpos y de necesidades que viven una ciudad y que la transitan, ¿no? Entonces, hablábamos de estas ciudades con un uso mixto, es el ideal, ¿no? Donde los lugares de trabajo queden más cerca de casa. Y entonces tú al final vas viendo que todas esas mejoras que se están promoviendo a partir de los estudios de género, en realidad benefician a toda la colectividad. Entonces, o sea, imagínate que no tengas que irte una hora y media de tránsito o más para ir a tu trabajo. O sea, lo ideal es que te quede como cerca, ¿no? Unas calles que, por ejemplo, donde también haya, ya dijimos, ¿no? Equipamientos que estén de acuerdo a la escala, que vayan aportando a todas estas jornadas laborales, aquellos lugares donde las banquetas son amplias, por ejemplo, ya hablando de banquetas, ¿no? Donde realmente se den las rampas como deben de ser, porque darle autonomía a las personas dependientes le quita tiempo de trabajo a las personas que le cuidan, que ya sabemos que usualmente somos las Claro. mujeres, ¿no? Sí, completo. Y entonces te da más energía para hacer otras cosas. Entonces, promover la autonomía de las personas, o sea, de comprender
Por ejemplo, esta metáfora de la arquitectura 880, ¿no? El diseño 880, que pues es esta metáfora de que todo debe ser apto para el uso de personas de 8 años a 80 años, ¿no? Es una metáfora porque puede ir más extendido a los extremos, pero el sentido es ese, ¿no? Que las calles sean en sí mismas seguras, que el mobiliario urbano esté bien ubicado, que no haya, o sea, que se garantice la accesibilidad universal. Ese simple hecho que se garantice la accesibilidad universal, no sabes qué grandes avances haría en este sentido, ¿no? Claro. Y pues al final no le ponemos atención a esa parte de lo colectivo, de las banquetas, de siempre poner por encima el auto y entonces voy a poner mi super rampa para subir mi coche a la casa o al edificio y entonces los demás pues no me importan, ¿no? Se van a tener que bajar o me vale, o sea, mucho más si va a haber una silla de ruedas, o sea, tener todo, son al final adecuaciones que se van haciendo tanto en dimensiones, ¿no? Como en la distribución de los espacios. Entonces, simplemente poner baños públicos, ¿no? En el espacio público, pero públicos de verdad, que los gestione el gobierno, no que los gestionen los privados en sus casas o en sus inmuebles privados, no. Porque, exacto, también está esta teoría de las ciudades menstruantes, ¿no? Y por ejemplo, ahorita pues estoy asesorando a un equipo para hacer una capacitación en temas de sostenibilidad del personal de prestadoras y prestadores de servicios de la CONAVI. Entonces estamos metiendo ahorita la perspectiva de género al tema de la construcción social de la vivienda, porque ahí también es todo un reto, ¿no? O sea, podemos estar hablando de un nivel urbano, podemos también llevarlo a las casas privadas, pero a aquellos hogares donde están más aislados y con mayores índices de marginalidad, es aún más complejo, ¿no? Sí. Porque el recurso es menor. Pero ¿Y cómo justo... serían? O sea, ¿cuáles serían estas líneas de diseño, estos cambios como principales en una vivienda como para que tenga una perspectiva de género en el diseño? Pues mira, por principio, ya metiéndonos justo al área de diseño, podemos partir pues de los tradicionales principios ordenadores, ¿no? Que también tiene que ver con los usos, que digamos, por ejemplo, en la vivienda, ¿no? ¿A qué le vas a dar más jerarquía? A un espacio de ocio, a un espacio de trabajo en vivienda, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta que en esta lógica de que la casa para la mayoría de los hombres es el lugar de descanso, no es el lugar de ocio. ¿Por qué? Porque están trabajando todo el tiempo fuera. Para las mujeres no es la casa no es sinónimo de descanso, Claro. es sinónimo de trabajo, ¿no? Entonces, de seguir trabajando. Entonces, cuando tú le das más metros cuadrados a un área de ocio y estás o sea, y estás prácticamente invisibilizando desde el programa arquitectónico aquellas necesidades puntuales que resolver, como por ejemplo un lugar de lavar, ¿no? O sea, porque ya ahora hemos visto en Ciudad de México casos donde ya no hay ni siquiera un lavadero, donde con trabajo se están poniendo un espacio para una lavadora y secadora, y aparte las secadoras para nada son sustentables. Y entonces, ¿dónde está el área de tendido? No, pues no está. Y no, entonces, desde el programa arquitectónico tú puedes ir observando qué se carga más a qué lado, ¿no? Claro. Entonces, igual en las escalas o en las dimensiones de los espacios, ¿no? A lo mejor vas a hacer una super sala y al final terminas con una cocinita, ¿no? Entonces, el tema de socializar las tareas es uno de los otros principios, ¿no? Uno es promover la autonomía de las personas y otro es socializar. Socializar, en el caso de la vivienda, pues las tareas de mantenimiento. Entonces, si tú tienes una cocina pequeña donde te cabe una persona, ¿cómo queremos socializar las tareas, no? Si nada más te cabe una persona. Entonces, acá el punto es también poner las dimensiones adecuadas para usos simultáneos.
Sí, entonces sí hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, también las ventanas, por ejemplo, en los lugares privados como los baños o las ventanas en los cuartos infantiles, o sea, hay que tener ciertos temas como por ejemplo de seguridad, eh, de que no se vea tampoco demasiada desnudez. Me ha tocado ver algunos baños donde las ventanas del baño donde te desnudas llega o sea, del lavabo para arriba es ventana. Y es así como, ¿qué? O sea, evidentemente aquí ninguna mujer va a terminar Diseño desnudándose en el machista. baño. O sea, ¿qué onda, no? ¿De qué? Sí. O sea, ¿en serio? ¿En serio? Por ejemplo, ¿no? Simplemente por decir un caso. Y pasa. Ujú. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo peor de todo? ¿Qué pasa, no? O estas ventanas de los cuartos que son enormes y que dan a la ventana del vecino y entonces, o sea, sí está muy bien la captación de luz, pero pues entonces matízala, ¿no? Ponle un vidrio esmerilado o algo así porque, o sea, nunca sabes también qué va a pasar con los niños o las niñas en sus cuartos, ¿no? Teniendo un escaparate tan grande, ¿no? No sabemos qué va a pasar, qué van a ver también ellos. Entonces, son ciertos consideraciones que hay que tomar, ¿no? Como te digo, en las dimensiones, poner mayor espacio, meter más espacio donde se pasa mayor parte del tiempo, ¿no? Y donde, por ejemplo, el planchado se termina resolviendo como se puede en un burrito portátil o en una mesa o en una cama y entonces la gente resuelve las cosas como puede, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se diseñó el espacio ideal con el confort mínimo que dignifique la tarea. Aquí también hay que hablar de este tema, ¿no? De dignificar los espacios. Claro. Que en arquitectura se nos ha dicho toda la vida, pero, o sea, casualmente aquellos que son de trabajo de casa, pues son los menos dignificados. O sea, las escobas están siempre por atrás de las puertas del refri donde se puede. O sea, me explico, no hay lugares de guardado suficientes. Eh, no se observa el ciclo de lavado completo, que es 1, dónde te quitas la ropa, 2, a dónde la hayas a lavar, 3, a dónde se va a secar, 4, dónde se va a doblar y planchar, y 5, regresarla al punto de origen, ¿no? Entonces, todas estas dinámicas de trabajo también tienen que ver con una distribución que facilite el desempeño de estas actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, La también las cocina, ¿no? cocinas, Exacto, exacto. sí. Por ejemplo, las cocinas, y en las cocinas hay que tener mucho cuidado porque, o sea, depende mucho la cultura, ¿no? Del lugar, depende mucho donde estemos. Hay lugares donde las cocinas están afuera, pero son enormes y entonces es un lugar de socialización y es hasta un evento cultural, ¿no? Sí. Pero también, o sea, y pasan a estas cocinitas de una persona, de un pasillito y casi que terminan en un espacio residual a que o sea, no, o sea, y eso tampoco contribuye, ni dignifica, ni socializas. Ni Y apoya a que entonces, socialices, exacto. claro, o sea, es que si no pones los metros, ¿cómo se va a socializar la tarea? O sea, si andas así, ¿no? Y, Sí, o nada sea, más cabe uno, pues ajá, dice, no, pues, exacto. mejor tú Y vete a ver tomemos, la tele mientras yo cocino. y es que ese es el problema, ¿no? Entonces, se repite el esquema de la jornada laboral no remunerada. Entonces, el punto es que vemos en los libros de texto las figuras estáticas, ¿no? De la planta y la escala humana ahí frente, ¿no? Pero no se mueve. Entonces, como no se mueve y no se sabe qué se hace en la cocina, aunque tengas, según tú, muy claro tu triángulo del trabajo, o sea, si no te das cuenta que en realidad puede haber 2 triángulos intersectados ahí, o sea, la movilidad tampoco va a ser funcional ahí dentro, ¿no? Entonces, Claro. y por eso muchas personas, sobre todo aquellas las menos deconstruidas, es las que dicen, no, salte, yo aquí hago, ¿no? Entonces, pues pasa. Entonces, te digo, el confort psicológico también es súper necesario, el no hacinarse, porque el tema del hacinamiento genera también estrés, el hecho de que las condiciones ambientales, o sea, eso es importante, ¿no? De acuerdo a la psicología ambiental, si no está la iluminación, la temperatura, el no hacinamiento, el nivel de privacidad, la ventilación correcta, se hacen espacios donde la gente está más estresada.
más violenta. Y entonces, aquí el tema es que la mayoría de las mujeres que reciben también una violencia intrafamiliar, pues es en sus hogares o en los hogares de alguien, ¿no? O sea, a veces no es su propio hogar, a veces es el hogar de un familiar o de un colega. Entonces, sí hay ciertos requisitos de confort que debemos contemplar, ¿no? Y te digo, pues en general, algunos como principios básicos sería pues, uno, que las mujeres estén participando en la toma de decisiones, tanto a nivel urbano como a nivel de autoconstrucción, ¿no? Y en el diseño de estos espacios. Es importante, dos, incluir y conciliar todas las perspectivas y necesidades de las personas que habitan, ¿no? Sea la ciudad o sea la casa. No importa si eres niño o niña, o si eres un adulto mayor, o si tienes una discapacidad, ¿no? O sea, aquí el punto es conciliar, incluir y conciliar todas estas perspectivas. Y ojo, esto no significa necesariamente mayor inversión económica. Muchas veces es solo reconsiderar que con el material que tienes, con el presupuesto que tienes, Optimizarlo. cómo optimizarlo y flexibilizar, o sea, hacer los espacios flexibles ayuda mucho, contribuye mucho, ¿no? Y lo que te decía, ¿no? Dignificar, o sea, por principio incluir los espacios de funciones reproductivas en los programas arquitectónicos, ¿no? Por principio. O sea, meterlos en el programa, optimizarlos, lo que ya decías, dignificarlos, facilitar su mantenimiento y su limpieza. Esto también es importante, ¿no? Porque nos encantan las celosías, nos encantan las paredes con texturas, nos encantan esos detalles intrincados, pero simplemente es como, ¿cómo se va a limpiar eso, no? ¿Quién lo va a limpiar? ¿Cuántas horas uno va a tardar ahí limpiando esta cosa? Entonces, Claro. todo eso hay que también irlo considerando. Como ya dijimos, la socialización de las tareas es indispensable, ¿no? Para incentivar esta corresponsabilidad familiar y ciudadana también, ¿no? Y ciudadana. Y lo que comentábamos, ¿no? Dar autonomía a las personas a través de los espacios flexibles, contemplando ya también estos trabajos ya sí remunerados en casa, ¿no? Que ya a partir de COVID se dieron mucho más en las ciudades, pero que posiblemente ya se daban en las áreas rurales. Sí, claro. No sé si tengamos algo de preguntas. Te voy a leer nada más Sí, algunos comentarios que hemos tenido por acá. claro. De Dara Brito, nuestra vicepresidenta. Excelente exposición. De Briseida Reséndiz, excelente, ah, ya se me perdió. Excelente Saludos a exposición. ambas. Sí, Ivane. En mi experiencia en el barrio y en las colonias populares CDMX, las mujeres son las más participativas para mejorar sus espacios y su entorno urbano. Son las que juegan el papel de líderes naturales y saben cómo lo necesita la comunidad. La participación activa, en particular de las mujeres, en todas las fases de la planificación ha sido muy importante para los programas sociales enfocados a la mejora urbana y la vivienda. Salvador Melgoza dice: saludos, querida amiga, hay que incluir a todos los involucrados para ser mejores ciudades. Saludos, saludos. Y Sergio, es una oportunidad para romper el sistema hegemónico de la que somos parte y democratizar los derechos humanos en la producción del hábitat como un proceso colectivo y participativo. Sí, pues ahorita que comentaban esto de que las mujeres son las más participativas en la escala barrial, me acordé muchísimo de un meme, ¿no? Que salía como una persona con una bola de fuego diciendo: soy la señora del barrio y distribuyo programas sociales, promuevo el voto, o sea, toda una serie de características, y está la otra figura del politólogo así como con la boca abierta, ¿no? Porque terminan siendo las mujeres Claro. las que van construyendo justo esos hábitats, ¿no? Y ojo, o sea, hay que tomar en cuenta que muchas veces esto pasa en los lugares más alejados de la ciudad, menos planificados, donde se necesitan más cosas, más infraestructuras.
y donde a veces también están en situaciones de riesgo. Por eso justo el tema del cambio climático se va a afectar o sea, primero a las mujeres. Entonces, por eso igual mucho es la idea de entrar en esta toma de decisiones, que cambie este concepto de seguir explotando a las mujeres, a los otros hombres y a la naturaleza, como si fuéramos desechables, ¿no? Entonces, y ya nuestras generaciones somos las que más vamos a padecer todos estos hechos cometidos, ¿no? En el pasado. Sí. Oye, hay una pregunta. Dice de Dulce María Chávez. Felicidades por la exposición. ¿Qué propones en el transporte público como mejora? Digo, ahorita hablabas un poco de justo que tal vez sí son como los cambios de uso de suelo que pudieran Contribuir. mejorar, ¿no? Contribuir, pero ya como está la ciudad y ya que está planteada, pues entonces tal vez sí la mejora está en el transporte, ¿no? ¿Qué propones, que pudieras proponer sobre eso? Pues mira, en este sentido, no es como una cosa u otra, ¿no? Es más bien como que todas deben ser como simultáneas, ¿no? Al mismo tiempo. En el caso de la movilidad y el transporte, varía mucho la escala, ¿no? De la que estemos hablando. Pero justo en la movilidad no motorizada, caminar, que es lo que también más hace la mujer, el tema del diseño universal en banquetas y unas calles adecuadas para las y los peatones mejora mucho todo esto, ¿no? Ahora, aquella que sí tiene que tomar un transporte motorizado, ahí podemos mencionar desde la ergonomía, ¿no? Del mismo transporte, que haya un escalón para las personas adultas mayores, para los niños, o que haya estas rampas de ingreso para los discapacitados. También el tema de la seguridad dentro de las unidades es todo un tema, porque usualmente las mujeres somos muy violentadas sexualmente en el transporte público. Entonces, y pasa un fenómeno que se llama el síndrome del testigo, que sobre todo en las grandes ciudades, como nuestra megalópolis, donde entre más gente haya viendo la situación, menos va a Nos haber dicen. alguien que haga algo. Ajá. Ajá. Entonces, es mucho también hacernos conscientes, ¿no? De, pues, estar como, o sea, digamos, esta segmentación del vagón de las mujeres en el metro, pues fue como una técnica reactiva. Sí, sí, ¿Por qué? claro. Porque el acoso era tal que por principios dijo, a ver, bueno, sepárense, Sí, y la idea era continuar con un proceso de toma de conciencia a través de la cultura, pero el problema es de que eso ya no llegó y entonces se quedó ese tema en esa fase y, y entonces pues ya las mujeres están más acostumbradas a que si están en ese vagón se sienten más libres, hasta relajas más el cuerpo, pero sí. cuando estás en el otro vienes como con tensión de a ver en qué momento te van a poner la mano encima. ¿Por qué? Sí. Porque también sabemos que entre más gente haya, más probabilidad hay de que esté la mano que nadie sabe y que nadie vio y que entonces nadie hizo nada, ¿no? Entonces, los temas de poder tener otros transportes, a lo mejor que aminoren el tránsito en estos lugares como tan densos, como por ejemplo las bicicletas, que puedes hasta hacer como multimodal, así que Claro. te subes del metro, te agarras la bici, caminas, un poco de todo, ¿no? Como decías, el uso, la distribución del uso, ¿no? Mixto, compatible, aminora que estemos yendo más a lejos, tomando los camiones más lejos, en las peores condiciones, en los peores horarios, porque también el transporte público se va organizando de acuerdo a este sistema económico productivo. Claro. Entonces, la segunda, tercera, cuarta jornada, pues no tiene horario. Entonces, hay menos horarios en esos horarios, o sea, hay menos transportes en esos horarios y entonces es más complicada la movilidad fuera de los horarios. Por ejemplo, el tema de también si vas a usar
un transporte, el que sea, y estás en tu barrio, el tema de bajar la velocidad de las avenidas y de las calles contribuye a la autonomía de las personas, porque en un tránsito más calmado, la gente se siente más segura de caminar, Sí, ¿no? Y entonces, sí, ese es también otro tema. de socializar, de otra vez sacar el balón a la calle, ¿no? Entre muchas otras cosas. Entre muchas otras cosas, sí, claro, o sea, espacios de estar. Entre Ujú. más espacios de estar, entre más justo haya una vida, ¿no? Social, humana, la tiendita de barrio te ayuda un montón para el tema de la seguridad casi, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces la gente se va juntando ahí, o sea, ¿por qué? Porque tienes que ir por la leche, tienes que ir por las tortillas, etcétera, y entonces te ves usualmente con los que viven en tu inmediatez, Se conocen. y ya te vas, ajá, te conocen, los vas conociendo, se van saludando, y hacer eso es como retejer este tejido, ¿no? Social, valga la redundancia, y es contribuir a la seguridad. Ujú. Sí, claro, que es parte de lo que platicamos no hace mucho. Si tú empiezas a conocer a tus vecinos, por ejemplo, si ves a alguien que están asaltando, eh, tal vez te echas a correr tú también, porque pues esa persona ni la conoces o la has visto, pero no sabes que es tu vecino. Si ese vecino y sales y se encuentran y de repente empiezan a tener como una relación de vecinos, o por lo menos el típico de diario de buenos días, entonces lo Claro. ubicas y entonces tal vez ya no sales corriendo tú también, sino empiezas Claro, como a formar una negociar quizá, comunidad. ¿no? Ahí con el agresor de tranquilo, tranquilo, ¿no? O sea, mantengámonos todos no violentos aquí. Sí, claro, o sea, exacto, hacer comunidad, ¿no? Entonces, todos estos comercios barriales van contribuyendo, o todos estos espacios no comerciales también barriales, como puede ser un espacio cultural, una sala de estar, porque también en equipamientos también hay sesgos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se designa el recurso para que en un espacio público se ponga una gran cancha, pues ahora sí que solo los dos pobres equipos que se armen van a ser los que van a jugar ahí. Exacto. El resto, ¿qué va a hacer? ¿No? Entonces, va a estar en la banca echando porras o ni va a salir, ¿no? Entonces, el punto es hacer como también La esto más cooperativa. Ajá. flexible y más, que sea para todas y todos, ¿no? Exactamente. Y pues eso justo empiezas a hablar de cuando tienes un proyecto de escala urbana y entonces a tener esta propuesta, ¿no? De no solo el proyecto es de una cancha de fútbol, ok, sí, pero entonces vamos a ponerle más actividades que la cooperativa, que entonces aunque sea un kiosquito un poco más abierto para que la gente pueda ir, las personas de la tercera edad, a unas clases de tejido, otras de cocina, o sea, que empieza a ser más pluricultural y entonces empieza a ser más activo Intergeneracional, y entonces se hace más intergeneracional, seguro, ¿no? Asimismo, o sea, tratando de cantar todas estas ideas hacia, por claro. ejemplo, un proyecto de vivienda que decías, pues entonces, si está muy alejado, pues que no sea solamente vivienda, en planta baja, algo de actividad económica, o de diferentes sesgos, ¿no? O por lo menos Ujú. estatus, ¿no? O sea, Exacto, la mezcla social socioeconómicos, es mucho. importante. La mezcla social es importante, tanto para no gentrificar como para no crear guetos, ¿no? O sea, la diversidad en Ujú. un mismo barrio donde puedas tener inmuebles de distintos precios, con distintas actividades, ¿no? Para que la gente en sus distintas etapas de la vida no tenga que salir tan lejos de su barrio, ¿no? De su zona de seguridad. Entonces, vas como contribuyendo, vas contribuyendo. Claro. Oye, te leo unos últimos comentarios, igual Sí, como para claro. ir cerrando. Christopher Velasco, muchas gracias por su valiosa aportación. Saludos desde Catepec, Estado de México. María Ramona, muchas gracias, Kamsan, por la excelente expositora y tema completamente vigente. Tema del que poco se habla y no muchos comprenden con exactitud que desarrolla Laura Aranda. Felicidades. Gracias. Y pues bueno, no sé si quieras hacer alguna último de tus anotaciones, comentarios para cerrar la charla. Pues sobre todo agradecer el espacio, ¿no? Y el foro, porque finalmente
pues es a partir de estas charlas, de estos diálogos, de este intercambio de ideas, que vamos también deconstruyendo nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, la invitación... Construyendo uno nuevo. Claro, o sea, por principio de construyendo el que traías y exacto, construyendo Ajá. uno nuevo, ¿no? Uno más justo para todas y todos y también para el ambiente, ¿no? O sea, reconsiderar un montón de cosas tiene que ver. Y son esfuerzos que hay que seguir haciendo, o sea, que se han venido haciendo. Ya en el colegio, en noviembre pasado hicimos nuestro primer taller, ¿no? En contra de las violencias a nivel laboral, que quedó genial y que ojalá se pueda repetir ya a una mayor escala, porque hay mucho de dónde hablar de estos temas, ¿no? Las desigualdades son muchas, entonces por lo mismo hay que entrarle a los distintos medios, ¿no? Ahorita estamos hablando del diseño, de la organización de las ciudades, pero también puede ser el laboral y también puede ser, como ya dijimos, el familiar y también puede ser el económico y el político y todos, ¿no? Entonces, vamos avanzando lentamente, pero vamos avanzando. Entonces, aquí la invitación siempre es a generar más discusión en torno al tema, ¿no? A que vayamos aprendiendo con H todo lo que estamos reflexionando. Y poco a poco, o sea, no es que te deconstruyas de la noche a la mañana, sino que es un proceso de construcción y reconstrucción que pues es quizá toda la vida, ¿no? Vamos a estar en ello. Imagínate que las estadísticas, las perspectivas dicen que para que haya paridad salarial en el mundo, ¿no? Lo muy diferente que es el mundo, pasaría como en 400 años. Wow. La pura, simple, la salarial, ¿no? Solo la paridad salarial entre hombres y mujeres. O sea, de aquí a 400 años, o sea, son compromisos intergeneracionales que tenemos que estar continuando y difundiendo aún más para que no sean 400, ¿no? Sean la mitad o no sé, menos, ¿no? De todas maneras, va a haber muchas generaciones involucradas en todo esto y que, o sea, y que han estado involucradas, tan es así que hoy estamos hablando aquí de esto, ¿no? Sí. Entonces, es no quitar el dedo del renglón, ¿no? De por vida, de por vida. Sí, pues igual en el CAMSAM sabemos que es algo relevante, no por nada es nuestro primer arquidiálogo del año y contigo abrimos una serie donde todos los miércoles nos vamos a ver aquí con un tema relevante, importante o con expositores de gran escala, obviamente hablando de arquitectura. Y pues contigo empezamos. Muchas gracias, Laura, por estar aquí. También muchas Al gracias a todos contrario. los que están conectados, los que estuvieron haciendo preguntas. Les vamos a poner los links de las noticias y pues nos vemos el próximo miércoles en otra sesión de Arquidiálogos. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Alex. Gracias al colegio y a todas las personas que nos ven en redes. Gracias. Hasta la próxima. Chao.